El sol caía sobre las montañas del norte de Chihuahua, pintando el cielo con tonos anaranjados que se reflejaban en las rocas secas del desierto. Nahcosé, un anciano apache de 68 inviernos, observaba desde la entrada de su modesta vivienda el horizonte que tantas veces había recorrido. Su rostro, marcado por profundas arrugas como la tierra agrietada por la sequía, guardaba la sabiduría y el dolor de toda una vida en la apachería. Hacía ya 10 años que Nahcosé vivía en relativa paz, alejado de las luchas que habían definido gran parte de su existencia. Como guerrero respetado entre los Ndé, como se llamaban a sí mismos los apaches, había protegido a su gente durante las constantes batallas contra los mexicanos y los estadounidenses que invadían sus territorios ancestrales. Pero los tiempos habían cambiado. La mayoría de su pueblo ahora vivía en reservaciones al otro lado de la frontera, mientras que pequeños grupos permanecían dispersos en las montañas del norte de México, intentando preservar sus tradiciones lejos de miradas ajenas. «Nahcosé», una voz grave interrumpió sus pensamientos. «El consejo te llama». El anciano se giró para encontrarse con Baishan, un joven guerrero que apenas alcanzaba los 20 años, pero que ya mostraba la impaciencia característica de su edad. «Voy enseguida», respondió Nahcosé, apoyándose en su bastón de mezquite. El camino hacia el centro del pequeño asentamiento no era largo, pero sus piernas ya no respondían como antes. Al llegar al círculo de ancianos que conformaban el consejo, Nahcosé notó inmediatamente la tensión. Junto a ellos, 2 hombres mexicanos permanecían de pie con expresiones severas. «Nahcosé, hermano», habló Taza, el líder del consejo. «Estos hombres han venido desde Casas Grandes con un problema». Uno de los mexicanos dio un paso adelante. Era alto, con bigote espeso y mirada dura. «Esta muchacha robó en mi tienda», dijo señalando hacia atrás. Fue entonces cuando Nahcosé la vio. Una joven apache, de no más de 16 años, permanecía de rodillas con las manos atadas a la espalda. Su rostro mostraba golpes recientes y sus ojos, aunque aterrados, mantenían un brillo de dignidad. «La atrapamos cuando intentaba llevarse comida y medicinas», continuó el mexicano. «Por respeto a los acuerdos que tenemos con ustedes, no la hemos entregado a las autoridades, pero exigimos un castigo». Taza miró a la joven y luego a los demás ancianos antes de hablar. «¿Cuál es tu nombre, hija?» «Ishton», respondió ella con voz apenas audible. «Soy de los Chiricahua del Este. Mi familia murió de fiebre hace 2 lunas. Estaba sola y hambrienta». Un murmullo recorrió el círculo. Los Chiricahua habían sido los más perseguidos en los últimos años, y muchos habían sido deportados a tierras lejanas. «Entendemos la gravedad de la situación», dijo Taza dirigiéndose a los mexicanos. «La muchacha será castigada según nuestras costumbres. No volverá a causar problemas». El comerciante pareció satisfecho. «Asegúrense de que así sea. No queremos más conflictos». Una vez que los mexicanos se marcharon, el consejo deliberó en voz baja. La tensión era palpable. Cualquier problema con los habitantes de los pueblos cercanos podría significar que las autoridades descubrieran su asentamiento, poniendo en peligro a toda la comunidad. «La muchacha no tiene familia», dijo uno de los ancianos. «Está sola y desconoce nuestras costumbres actuales. Es un peligro para todos nosotros. No podemos entregarla a los mexicanos», respondió otro. «Es una de los nuestros, por muy lejana que sea su banda». Nahcosé observaba a la joven mientras los demás discutían. Había algo en su mirada que le recordaba a su propia hija, muerta muchos años atrás durante un ataque a su campamento. Un dolor familiar se instaló en su pecho. Finalmente, Taza se dirigió a él. «Nahcosé, has servido a nuestro pueblo con honor durante toda tu vida. Tu sabiduría es respetada y tu corazón es justo. El consejo ha decidido que la joven quedará bajo tu custodia. Tú serás responsable de sus acciones y de enseñarle nuestras costumbres».
Si vuelve a causar problemas, ambos serán expulsados del asentamiento. Un silencio pesado cayó sobre el círculo. Todos sabían que para un anciano como Nakose, cuidar de una joven problemática era una carga difícil. Era, en cierto modo, un castigo. Ishton levantó la mirada encontrándose con los ojos de Nakose. No había gratitud en ellos, solo desconfianza y miedo. «Acepto la responsabilidad», dijo el anciano con voz serena. «La joven aprenderá nuestros caminos». Esa noche, mientras el asentamiento se sumía en el silencio, Nakose preparó un espacio para Ishton en su pequeña vivienda. La joven permanecía sentada en un rincón, abrazando sus rodillas y observando cada movimiento del anciano con recelo. «Debes estar hambrienta», dijo Nakose, ofreciéndole un cuenco con caldo de conejo y algunas tortillas de maíz. Ishton dudó un momento antes de tomar el alimento. Comió con rapidez, como si temiera que pudieran quitárselo en cualquier momento. «¿Por qué aceptaste cuidarme?», preguntó finalmente, con la desconfianza aún presente en su voz. «Soy un castigo para ti». Nakose se sentó frente a ella, observando las llamas de la pequeña hoguera que iluminaban la estancia. «En mi vida he aprendido que lo que parece un castigo a veces es un regalo», respondió con calma. «Quizás tú eres ambas cosas». «No necesito a nadie que me cuide», replicó ella con orgullo. «He sobrevivido sola desde que mi familia murió». «Y aún así te atraparon robando», señaló el anciano sin dureza. «Los tiempos han cambiado, Ishton. Ya no podemos vivir como antes. Debemos aprender nuevos caminos para sobrevivir». La joven no respondió, pero el brillo rebelde en sus ojos decía mucho. Nakose suspiró. El camino sería largo y difícil. «Descansa ahora», dijo, señalando una estera cubierta con una manta. «Mañana comenzaremos». Mientras Ishton se acomodaba para dormir, Nakose salió a contemplar las estrellas. La noche era clara y fresca, como tantas otras que había vivido en estas tierras. Se preguntó si había tomado la decisión correcta al aceptar la responsabilidad de la joven. A su edad, la tranquilidad era lo que más valoraba, y esta muchacha sin duda alteraría su pacífica existencia. Sin embargo, algo en su corazón le decía que Ishton había llegado a su vida por una razón. Quizás era su última oportunidad de transmitir las tradiciones de su pueblo, de asegurarse de que la sabiduría de los Ende no se perdiera completamente en el torbellino de cambios que había arrasado su mundo. Con este pensamiento, Nakose regresó al interior. La figura durmiente de Ishton se movía inquieta, como si incluso en sueños estuviera luchando contra fantasmas invisibles. El anciano colocó con cuidado otra manta sobre ella, un gesto simple de protección. «Los espíritus te han traído a mí por alguna razón, pequeña guerrera», susurró, «y yo te cuidaré con todo el amor que tengo en este viejo corazón». Los primeros rayos del sol se filtraban por la entrada de la vivienda cuando Nakose despertó. Buscó con la mirada a Ishton, pero el lugar donde había dormido estaba vacío. La manta yacía doblada con torpeza, como un intento apresurado de orden. El anciano se incorporó rápidamente, ignorando el dolor en sus articulaciones. Su primer pensamiento fue que la joven había huido durante la noche. Al salir, respiró aliviado. Ishton no se había marchado. Estaba sentada sobre una roca a unos metros de la casa, contemplando el amanecer con expresión indescifrable. Su perfil recortado contra la luz dorada le daba un aspecto casi etéreo, como una figura de las antiguas historias que los ancianos contaban alrededor del fuego. «Pensé que te habías marchado», dijo Nakose, acercándose a ella. «Lo pensé», respondió Ishton sin apartar la mirada del horizonte. «Pero no tengo a dónde ir». El anciano asintió. No había reproche en su voz cuando habló. «Ven, ayúdame a preparar el desayuno. Después comenzaremos con tus tareas». La joven lo siguió en silencio. Durante la preparación de la comida, Nakose observó que Ishton, a pesar de su aparente rebeldía,
sabía moverse con eficiencia. Sus manos trabajaban con la habilidad propia de quien ha aprendido desde pequeña las tareas necesarias para la supervivencia. «¿Sabes cocinar?», comentó el anciano. «Mi madre me enseñó», respondió ella con un dejo de tristeza. Antes de que llegara la enfermedad, Nacosé no preguntó más. El dolor de la pérdida era algo que conocía demasiado bien y sabía que las heridas necesitan tiempo para sanar. Después del desayuno, tomó un cesto viejo y se lo entregó a Ishton. «Hoy aprenderás a reconocer las plantas que crecen en esta región», explicó. «Son diferentes a las de las tierras de los Chiricahua». La mañana transcurrió mientras recorrían los alrededores del asentamiento. Nacosé se movía lentamente, apoyado en su bastón, señalando cada planta y explicando sus propiedades, cuáles servían para curar heridas, cuáles para calmar fiebres, cuáles eran venenosas y cuáles comestibles. Ishton escuchaba con atención, aunque intentaba disimular su interés. «Los Ndé siempre hemos vivido en armonía con la tierra», dijo el anciano mientras recogían hierbas medicinales. «Tomamos solo lo que necesitamos y agradecemos cada regalo que nos ofrece». «¿De qué sirve eso ahora?», interrumpió Ishton con amargura. «Los blancos y los mexicanos nos han quitado casi todo. Mi gente fue llevada lejos de sus tierras. Los que quedamos vivimos escondidos como animales asustados». Nacosé se detuvo y la miró fijamente. «Es cierto que hemos perdido mucho», respondió con calma, «pero mientras recordemos quiénes somos, nunca lo perderemos todo. Nuestras tradiciones, nuestras historias, nuestra conexión con la tierra, eso vive en nosotros, no en los territorios que hemos perdido». La joven bajó la mirada, no del todo convencida, pero sin argumentos para rebatir las palabras del anciano. Al regresar al asentamiento, se encontraron con un grupo de niños que jugaban cerca del arroyo. Al ver a Nacosé, corrieron hacia él con alegría. «¡Abuelo Nacosé!», exclamó una niña pequeña. «¿Nos contarás una historia hoy?». El anciano sonrió, acariciando la cabeza de la pequeña. «Después de la comida, si vuestros padres están de acuerdo». Los niños celebraron la promesa y se alejaron corriendo. Ishton observó la escena con curiosidad. «Te respetan», comentó. «Los niños son el futuro de nuestro pueblo», respondió Nacosé. «Merecen conocer nuestras historias, para que no olviden de dónde venimos». Durante la comida, Ishton notó que muchos habitantes del asentamiento observaban a Nacosé con respeto y a ella con desconfianza. Las conversaciones se apagaban cuando pasaba cerca, y algunas madres llamaban a sus hijos para alejarlos de ella. «No les hagas caso», dijo el anciano al notar su incomodidad. «Con el tiempo te aceptarán». Después de comer, como había prometido, Nacosé reunió a los niños bajo la sombra de un viejo mezquite. Ishton se mantuvo apartada, pero lo suficientemente cerca para escuchar. El anciano comenzó a narrar una de las historias tradicionales de los Ndé, sobre cómo los espíritus de las montañas habían enseñado a su pueblo a sobrevivir en las tierras áridas. Mientras escuchaba, Ishton observaba las expresiones de los niños, absortos en el relato. Por un momento sintió una punzada de nostalgia, recordando a su propio abuelo, contando historias similares cuando ella era pequeña, historias que creía haber olvidado durante los duros años de supervivencia. Al caer la tarde, después de que los niños se hubieran marchado, Nacosé encontró a Ishton sentada junto al fuego, tallando un trozo de madera con un cuchillo pequeño. «¿Qué estás haciendo?», preguntó acercándose. La joven se sobresaltó y escondió rápidamente su trabajo. «Nada importante», murmuró. El anciano no insistió. Se sentó frente a ella y comenzó a preparar infusión de hierbas. «Mañana iremos al pueblo», anunció después de un rato. Ishton levantó la mirada, alarmada. «¿Al pueblo? ¿Por qué?» «Necesitamos intercambiar algunas hierbas por otros suministros», explicó Nacosé.
y es importante que aprendas a moverte entre los mexicanos sin causar problemas. No quiero ir, respondió ella con firmeza. Esos hombres que me atraparon podrían reconocerme. Precisamente por eso debes venir, insistió el anciano. Debes enfrentar tus miedos y aprender a caminar en ambos mundos. Es la única forma de sobrevivir en estos tiempos. La joven quiso protestar, pero algo en la mirada de Nakosé la detuvo. No era una orden basada en la autoridad, sino una invitación a crecer, a superar los obstáculos que la vida había puesto en su camino. Está bien, accedió finalmente. Pero si hay problemas, no lo sabrá, la tranquilizó el anciano. Estaré contigo en todo momento. Esa noche, mientras Ishton dormía, Nakosé permaneció despierto, observando las estrellas a través de la abertura del techo. Recordaba las palabras que su propio padre le había dicho muchos años atrás. Un guerrero fuerte protege a su pueblo con las armas. Un guerrero sabio lo protege con el conocimiento. Ahora, en sus últimos años, comprendía completamente el significado de aquellas palabras. Miró hacia la figura durmiente de Ishton. La joven se movía inquieta, como si sus sueños estuvieran poblados de fantasmas y miedos. Nakosé suspiró. En apenas un día, había empezado a sentir una responsabilidad profunda hacia ella, no solo por el mandato del consejo, sino por algo más íntimo, más personal. Quizás era la oportunidad de redimir sus propios fracasos, de sanar heridas antiguas que nunca habían cicatrizado completamente. Que los espíritus nos guíen mañana, susurró antes de cerrar los ojos. Al amanecer, partieron hacia el pueblo. Ishton caminaba tensa, con los hombros rígidos y la mirada atenta a cualquier peligro. Nakosé, en cambio, avanzaba con la tranquilidad de quien ha recorrido el mismo camino muchas veces. «Relájate», le aconsejó. «El miedo atrae la atención». La joven intentó seguir su consejo, pero la ansiedad no la abandonaba. A medida que se acercaban al pueblo, comenzaron a cruzarse con campesinos y viajeros. Algunos saludaban a Nakosé con respeto. Otros simplemente bajaban la mirada y seguían su camino. «Te conocen», observó Ishton. «He comerciado con ellos durante años», explicó el anciano. «Saben que pueden confiar en mí». Al llegar al pueblo, Nakosé la guió por las calles hasta la plaza principal. El mercado bullía de actividad, vendedores pregonando sus productos, compradores regateando precios, niños corriendo entre los puestos. Ishton nunca había visto tanta gente reunida y se sentía abrumada. «No te separes de mí», le recordó el anciano. Se detuvieron frente a un puesto donde una mujer mayor vendía telas y algunos utensilios domésticos. Al ver a Nakosé, la mujer sonrió. «Don Nakosé, hacía tiempo que no lo veía por aquí». «Buenos días, doña María», saludó el anciano. «He traído algunas hierbas que podrían interesarle». Mientras negociaban, Ishton observaba fascinada los coloridos tejidos expuestos. Nunca había visto nada igual. «¿Tu nieta?», preguntó María mirando a la joven. «Mi aprendiz», respondió Nakosé con una sonrisa. «Está aprendiendo nuestras costumbres». Después de completar el intercambio, continuaron recorriendo el mercado. Nakosé negociaba con calma y precisión, obteniendo harina, sal, café y algunas herramientas a cambio de sus hierbas medicinales. Ishton observaba atentamente cada interacción, sorprendida por la habilidad del anciano para moverse en este mundo tan diferente al suyo. En un momento dado, mientras Nakosé hablaba con un herrero, Ishton se alejó unos pasos, atraída por un puesto donde un hombre vendía pequeños objetos tallados en madera. Admiraba las figuras cuando una voz a su espalda la sobresaltó. «Vaya, vaya, miren quién está aquí». Al girarse, se encontró frente al comerciante de cuya tienda había robado. Su corazón se aceleró y el miedo la paralizó por un instante. «¿Qué haces en el pueblo, ladrona?», preguntó el hombre con desprecio. «¿Buscando algo más que robar?». Ishton dio un paso atrás, lista para huir, cuando sintió una mano en su hombro.
Era Najcosé, que se había percatado de la situación. «Buenos días, señor Ramírez», saludó el anciano con calma. «Veo que ya conoce a mi aprendiz». El comerciante frunció el ceño. «Esta muchacha robó en mi tienda», afirmó con dureza. «Lo sé», respondió Najcosé, «y está pagando su deuda según nuestras costumbres. Está bajo mi responsabilidad ahora». Ramírez miró al anciano y luego a Ishton, que mantenía la mirada baja. «Asegúrese de que aprenda la lección, don Najcosé», dijo finalmente. «No todos serán tan comprensivos como yo». «Tiene mi palabra», aseguró el anciano. Cuando el comerciante se alejó, Ishton respiró aliviada. «Gracias», murmuró. «No me agradezcas aún», respondió Najcosé con seriedad. «Este encuentro tiene un propósito. Mañana volveremos, y tú trabajarás en la tienda del señor Ramírez para compensar lo que tomaste». «¿Qué?», exclamó Ishton horrorizada. «No puedo hacer eso. Me odia». «Precisamente por eso debes hacerlo», explicó el anciano. «Para sanar una herida, primero hay que limpiarla, aunque duela. Has causado un daño y debes repararlo». La joven quiso protestar, pero la mirada firme de Najcosé la detuvo. Comprendió que esta era otra lección, quizás la más difícil hasta ahora. De regreso al asentamiento, caminaron en silencio. Ishton reflexionaba sobre todo lo ocurrido, sobre el respeto que Najcosé parecía inspirar tanto entre su gente como entre los mexicanos. Era un tipo de poder diferente al que había conocido, no basado en la fuerza o el miedo, sino en algo más profundo. Al llegar a la vivienda, mientras acomodaban los suministros obtenidos, Ishton finalmente habló. «¿Por qué haces esto por mí?», preguntó. «Podrías simplemente mantenerme vigilada, cumplir con tu obligación ante el consejo. ¿Por qué te esfuerzas tanto?». Najcosé la miró largamente antes de responder. «Hace muchos años tuve una hija», dijo con voz suave. «Se llamaba Nasha. Era fuerte y valiente como tú. La perdí durante un ataque a nuestro campamento, cuando los soldados nos perseguían. Tenía tu edad». Se detuvo un momento como si las palabras le pesaran. «Desde entonces he vivido con el peso de no haber podido protegerla, de no haber podido enseñarle todo lo que necesitaba saber para sobrevivir en este mundo cambiante. Quizás los espíritus te han traído a mí para darme una segunda oportunidad». Ishton sintió un nudo en la garganta. No supo qué responder ante esta confesión tan íntima. «No soy tu hija», dijo finalmente, con menos dureza de la que pretendía. «No, no lo eres», concedió el anciano. «Eres Ishton, una guerrera chiricahua que ha sobrevivido a pesar de todo, y mereces la oportunidad de vivir, no solo de sobrevivir». Esa noche, mientras Najcosé dormía, Ishton sacó el pequeño trozo de madera que había estado tallando. A la luz de las brasas, continuó su trabajo con cuidado. Era una figura sencilla, pero en sus manos inexpertas iba tomando la forma de un águila con las alas extendidas, símbolo de libertad y fortaleza para su pueblo. Miró al anciano dormido, y por primera vez, desde que había llegado, sintió que quizás había encontrado un lugar al que pertenecer. La luz del alba se derramaba sobre las montañas cuando Najcosé e Ishton emprendieron nuevamente el camino hacia el pueblo. Esta vez, la joven caminaba con mayor determinación, aunque el miedo seguía presente en sus ojos. Había pasado una semana desde su primer viaje al mercado, y cada día habían regresado para que Ishton trabajara en la tienda del señor Ramírez, limpiando, organizando mercancía y atendiendo a los clientes bajo la mirada vigilante del comerciante. Los primeros días habían sido difíciles. Ramírez no ocultaba su desconfianza y observaba cada movimiento de la joven, esperando el menor error para recriminarlo. Ishton, por su parte, trabajaba en silencio, conteniendo la rabia y la humillación que sentía, pero con el paso de los días, algo comenzó a cambiar. La eficiencia y dedicación de la joven habían impresionado al comerciante, y su actitud se había suavizado gradualmente.
Hoy es el último día, dijo Nakosé mientras avanzaban por el sendero polvoriento. Has cumplido con tu deuda. Ishton asintió, pero no respondió. En su interior se debatían sentimientos contradictorios. Por un lado, se sentía aliviada de terminar con esta prueba. Por otro, había encontrado cierta satisfacción en el trabajo bien hecho, en ganarse el respeto que antes le era negado. Al llegar a la tienda, Ramírez los recibió con un gesto que, sin llegar a ser amable, ya no mostraba la hostilidad inicial. Puntual como siempre, comentó, dirigiéndose a Ishton. Hay un cargamento nuevo que organizar en la trastienda. La joven se puso manos a la obra mientras Nakosé conversaba brevemente con el comerciante antes de marcharse. Habían acordado que el anciano regresaría al atardecer para acompañarla de vuelta al asentamiento. Las horas transcurrieron con la rutina habitual. Ishton trabajaba metódicamente, organizando mercancías, limpiando estantes y atendiendo a los clientes que entraban a la tienda. Algunos la miraban con curiosidad, otros con desconfianza, pero ella se mantenía concentrada en sus tareas. A media mañana, mientras reorganizaba unos frascos de especias, escuchó una conversación entre Ramírez y un hombre que acababa de entrar. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntaba el recién llegado en voz baja. ¿Que han visto soldados en la zona? Ishton se tensó, aguzando el oído. Sí, parece que están buscando grupos de indios que aún viven en las montañas, respondió Ramírez. Dicen que quieren llevarlos a todos a las reservaciones. ¿Y tú qué piensas?, insistió el hombre. Después de todo, tienes a una de ellos trabajando aquí. Hubo un silencio antes de que Ramírez respondiera. Pienso que cada quien debe estar en paz mientras no cause problemas, dijo finalmente. Esta muchacha ha trabajado duro para compensar su error. No es asunto mío lo que haga el gobierno. La conversación cambió de tema, pero Ishton ya había escuchado suficiente. Su corazón latía acelerado. Soldados en la zona significaba peligro para el asentamiento, para Nakosé, para todos los que la habían acogido a pesar de su desconfianza inicial. Durante el resto del día, trabajó con la mente dividida entre sus tareas y la preocupación por lo que había escuchado. Cuando el sol comenzó a descender y Nakosé apareció en la puerta de la tienda, Ishton sintió un profundo alivio. «Has cumplido bien, muchacha», dijo Ramírez, entregándole un pequeño paquete. «Esto es para ti. Un pago justo por tu trabajo extra, más allá de la deuda». Sorprendida, Ishton tomó el paquete. Contenía un trozo de tela nueva, algunas semillas y un pequeño cuchillo para tallar madera, mucho mejor que el que había estado usando. «Gracias», murmuró, sin saber qué más decir. Nakosé observaba la escena con aprobación. «Has ganado su respeto», comentó mientras se alejaban de la tienda. «Eso vale más que cualquier pago». Ishton caminaba en silencio, debatiéndose entre la alegría por haber completado su prueba y la urgencia de compartir lo que había escuchado. Finalmente, cuando estuvieron lo suficientemente lejos del pueblo, se detuvo. «Nakosé, escuché algo importante hoy», dijo con voz tensa. «Hay soldados en la zona. Están buscando a nuestra gente». El anciano la miró con gravedad. «¿Estás segura?» «Sí, lo escuché claramente». Ramírez hablaba con otro hombre sobre ello. Nakosé permaneció en silencio un momento, considerando la información. «Debemos apresurarnos», decidió finalmente. «El consejo debe saberlo cuanto antes». Aceleraron el paso tanto como las piernas del anciano lo permitían. El sol se hundía rápidamente tras las montañas, tiñendo el cielo de rojo sangre. Un mal presagio, pensó Ishton, recordando las enseñanzas de su madre. Al llegar al asentamiento, encontraron un ambiente inusualmente tenso. Varios guerreros jóvenes estaban reunidos en el centro, discutiendo acaloradamente. Taza, el líder del consejo, se acercó a ellos con expresión sombría. «Ya lo saben», dijo Nakosé, observando la escena. «Un cazador vio a los soldados acampando cerca del río», explicó Taza.
No más de mediodía de camino desde aquí. ¿Cuántos son?, preguntó Ishton, sorprendiendo a todos con su intervención. No más de 20 hombres, respondió Tasa, después de un momento de duda, pero bien armados y con guías locales. El grupo de guerreros jóvenes se acercó. Baishan, el impetuoso guerrero que había llevado a Nakosé ante el consejo días atrás, tomó la palabra. «Debemos atacarlos mientras duermen», propuso con vehemencia. «Somos pocos, pero conocemos mejor estas montañas. Podemos emboscarlos». Varios jóvenes asintieron apoyando la idea. Nakosé observó sus rostros, reconociendo en ellos el fuego que él mismo había sentido en su juventud, el deseo de defender a su pueblo a cualquier precio. «No», dijo con firmeza, «esos tiempos ya pasaron. Un ataque solo traería más soldados, más muerte. Debemos ser más astutos». «¿Y qué propones, anciano?», desafió Baishan. «¿Huir otra vez? ¿Escondernos como ratas asustadas? Nuestros antepasados lucharían». «Nuestros antepasados querían que sobreviviéramos», respondió Nakosé con calma. «No que muriéramos inútilmente». Tasa levantó una mano pidiendo silencio. «El consejo debe deliberar», anunció. «Mientras tanto, preparen lo esencial por si debemos movernos rápidamente». La gente comenzó a dispersarse, siguiendo las indicaciones. Madres recogiendo a sus hijos, ancianos guardando medicinas y objetos sagrados, guerreros revisando sus pocas armas. El miedo era palpable en el aire, un miedo antiguo y familiar para quienes habían vivido siempre bajo la amenaza de la persecución. Ishton siguió a Nakosé hasta su vivienda. El anciano se movía con decisión, a pesar de su edad, recogiendo hierbas medicinales, semillas y algunos utensilios básicos. «¿Vamos a huir?», preguntó la joven, ayudándolo a empacar. «No lo llamaría huir», respondió Nakosé. «Lo llamaría sobrevivir. A veces la mayor fortaleza está en saber cuándo retirarse». Ishton recordó las historias que había escuchado sobre las grandes batallas de los apaches, sobre guerreros legendarios como Cochise y Jerónimo, que habían desafiado a ejércitos enteros. Pero, ¿qué hay de nuestra dignidad, de nuestro orgullo como Ndé? Nakosé se detuvo y la miró directamente a los ojos. «El verdadero orgullo no está en morir por la tierra, sino en vivir para mantener viva nuestra cultura», dijo con intensidad. «De nada sirve el orgullo si no queda nadie para transmitir nuestras historias, nuestras tradiciones, nuestra forma de ver el mundo». La joven guardó silencio, asimilando sus palabras. A pesar de su corta edad, había visto demasiada muerte, demasiada pérdida. Quizás el anciano tenía razón. Cuando terminaron de empacar lo esencial, regresaron al centro del asentamiento. El consejo aún deliberaba, pero la tensión había aumentado. Algunos niños lloraban, asustados por la agitación de los adultos. Las madres intentaban calmarlos en vano. Ishton observó la escena y algo se removió en su interior. Durante las semanas que había pasado con Nakosé, había comenzado a sentirse parte de esta comunidad, a pesar de venir de un grupo diferente. Eran su gente, después de todo. Todos compartían la misma sangre, la misma historia de persecución. «Puedo ayudar», dijo de pronto, dirigiéndose a una mujer que intentaba consolar a 3 niños pequeños. «Conozco historias que podrían distraerlos». La mujer la miró con sorpresa, pero asintió agradecida. Ishton reunió a los niños bajo un árbol cercano y comenzó a narrar una de las leyendas que su abuela le había enseñado, sobre cómo los coyotes habían robado el fuego para entregárselo a los humanos. Su voz, al principio tímida, fue ganando confianza a medida que avanzaba el relato. Nakosé la observaba desde lejos, una sonrisa dibujándose en su rostro arrugado. La semilla que había plantado comenzaba a dar frutos. Finalmente, cuando la noche ya había caído, el consejo salió de su reunión. Tasa se dirigió a todos los reunidos.
Hemos decidido dividirnos, anunció. Las familias con niños pequeños y los ancianos irán hacia el este, a las cuevas del Cañón Rojo. Los demás nos quedaremos para desviar la atención de los soldados, haciéndoles creer que nos dirigimos hacia el norte. Un murmullo recorrió la multitud. La estrategia era arriesgada pero sensata. Las cuevas ofrecían un buen refugio, difícil de encontrar para quien no conociera bien la región. Partiremos antes del amanecer, continuó Taza. Descansen lo que puedan y prepárense. Mientras la gente se dispersaba, Nahkosé se acercó a Taza. Iré con el primer grupo, dijo. Conozco bien el camino a las cuevas y puedo guiarlos. Taza asintió. Lo sé, viejo amigo. Contaba con ello. Ishton, que se había acercado para escuchar, intervino. Yo también iré, declaró con determinación. Puedo ayudar con los niños y los ancianos. Los dos hombres la miraron, sorprendidos por su iniciativa. Hacía apenas unas semanas, esta joven era una desconocida, vista con desconfianza por todos. Ahora se ofrecía voluntariamente a proteger a los más vulnerables del grupo. Bien, aceptó Taza después de un momento. Tu ayuda será valiosa. De regreso a la vivienda, Nahkosé observaba a Ishton con curiosidad. Has cambiado, comentó mientras acomodaban sus escasas pertenencias. ¿A qué te refieres?, preguntó ella sin levantar la mirada. Cuando llegaste, solo pensabas en ti misma, en tu propia supervivencia. Ahora te preocupas por los demás. Ishton se detuvo, reflexionando sobre sus palabras. Tú me enseñaste que sobrevivir no es suficiente, respondió finalmente, que debemos vivir con propósito, conectados a nuestra gente, a nuestras tradiciones. Nahkosé sonrió complacido. Esa es la enseñanza más importante, dijo suavemente, y la has aprendido bien. La joven extrajo algo de entre sus ropas y se lo entregó al anciano. Era la figura de águila que había estado tallando secretamente durante días, ahora terminada. No era una obra maestra, pero transmitía fuerza y gracia a pesar de su sencillez. Es para ti, dijo con timidez, para agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Nahkosé tomó la figura con reverencia, sus ojos brillando con emoción contenida. Es un regalo hermoso, Ishton, murmuró. Lo guardaré siempre. Un grito desde el exterior interrumpió el momento. Salieron apresuradamente para encontrar a todo el asentamiento en conmoción. Baishan corría hacia el centro, jadeando. «¡Soldados!», exclamó. «Están más cerca de lo que pensábamos. Han acampado a menos de 1 hora de camino». El pánico se extendió rápidamente. Taza intentaba mantener la calma, dando órdenes con voz firme. «Debemos partir ahora mismo», decidió. «No podemos esperar hasta el amanecer». En minutos, el asentamiento se convirtió en un caos organizado. Familias recogiendo sus pertenencias, guerreros preparándose para la diversión, ancianos ayudándose mutuamente. Nahkosé e Ishton se unieron al grupo que se dirigiría a las cuevas. Unas 20 personas entre niños, mujeres y ancianos. «Guíalos tú», dijo Taza a Nahkosé. «Confío en tu conocimiento del terreno». El anciano asintió, consciente de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Miró a Ishton, que permanecía a su lado, lista para partir. «Serás mis ojos en la oscuridad», le dijo. «Tus piernas son más fuertes que las mías». La joven asintió, sintiendo un nuevo tipo de confianza, no basada en la arrogancia juvenil, sino en la certeza de estar haciendo lo correcto. La noche era clara, con una luna menguante que ofrecía apenas suficiente luz para avanzar sin antorchas que podrían delatarlos. El grupo se movía en silencio, los niños comprendiendo instintivamente la gravedad de la situación. Nahkosé encabezaba la marcha, apoyado en su bastón, con Ishton a su lado, atenta a cualquier señal de peligro. Avanzaron durante horas a través de senderos apenas visibles, adentrándose en un territorio cada vez más escarpado. Los ancianos se fatigaban,
pero nadie se quejaba. Todos sabían lo que estaba en juego. Al amanecer, hicieron un breve descanso en un pequeño claro protegido por altos pinos. Mientras los demás recuperaban fuerzas, Najcose se sentó en una roca, su respiración laboriosa, revelando el esfuerzo que le suponía la caminata. ¿Estás bien?, preguntó Ishton preocupada. Estos viejos huesos ya no son lo que eran, respondió él con una sonrisa cansada. Pero llegaremos a las cuevas antes del mediodía si mantenemos el ritmo. La joven le ofreció agua de su cantimplora y luego se alejó para explorar los alrededores, asegurándose de que no hubiera señales de persecución. Al regresar, encontró a Najcose conversando con una anciana que sostenía a un bebé dormido. «Debemos continuar», anunció Ishton. «Todo parece tranquilo, pero no debemos confiarnos». Reanudaron la marcha, ahora con Ishton liderando el grupo, mientras Najcose indicaba la dirección. El sol ascendía en el cielo, aumentando el calor y la fatiga. Los niños comenzaban a quejarse, los ancianos a rezagarse. Ishton iba y venía a lo largo de la columna, ayudando a quien lo necesitara, ofreciendo palabras de aliento, cargando a los más pequeños cuando sus madres estaban exhaustas. Najcose la observaba con orgullo. La joven rebelde y desconfiada se había transformado en una líder natural capaz de inspirar a otros con su fuerza y determinación. Finalmente, poco después del mediodía, alcanzaron el cañón rojo. Las paredes de roca rojiza se alzaban imponentes a ambos lados, creando un pasaje natural que se estrechaba gradualmente. Najcose señaló una grieta apenas visible en la pared del cañón. «Allí», indicó, «la entrada a las cuevas». La grieta conducía a una serie de cavernas interconectadas, frescas y oscuras, con pequeñas aberturas en el techo que permitían la entrada de luz y aire. Era un refugio perfecto, casi imposible de detectar desde el exterior. Una vez dentro, todos se derrumbaron exhaustos. Ishton organizó rápidamente la distribución del agua y los pocos alimentos que habían traído, asegurándose de que los niños y los ancianos recibieran su parte primero. Najcose se sentó en un rincón, observando con satisfacción cómo la joven asumía naturalmente el papel de cuidadora. Cuando finalmente terminó sus tareas, Ishton se acercó a él y se dejó caer a su lado, agotada. «Lo logramos», suspiró. «Sí», asintió el anciano. «Ahora debemos esperar noticias de los demás». La preocupación ensombreció el rostro de la joven. «¿Crees que estarán bien? Baishan y los otros son astutos y conocen estas montañas mejor que nadie», respondió Najcose, aunque la inquietud también se reflejaba en sus ojos. «Taza sabrá guiarlos». Los días siguientes transcurrieron en tensa espera. Ishton estableció turnos de vigilancia en la entrada de las cuevas, mientras organizaba la vida cotidiana en su interior. Con los pocos recursos disponibles, creó un sistema para racionar agua y alimentos, asignó espacios para dormir a cada familia y estableció rutinas para mantener el orden y la limpieza. Najcose, a pesar de su edad, contribuía narrando historias a los niños para mantener vivo el espíritu y enseñándoles a reconocer plantas medicinales que crecían cerca de la entrada de las cuevas. Cada noche, antes de dormir, el anciano y la joven se sentaban juntos a contemplar las estrellas a través de las aberturas del techo. «¿Sabes?», dijo Najcose una de esas noches. «Cuando el consejo te puso bajo mi custodia, muchos pensaron que era un castigo para mí, tener que cuidar de una joven problemática a mi edad». Ishton sonrió, recordando su propio resentimiento inicial. «Yo también lo pensé», admitió. «No entendía por qué aceptaste». «La vida es curiosa», continuó el anciano. «Lo que parecía un castigo se ha convertido en mi mayor bendición en años. Me has devuelto un propósito, Ishton. Me has recordado que todavía tengo algo que ofrecer a nuestro pueblo». La joven sintió un nudo en la garganta.
Tomó la mano del anciano, áspera y callosa por décadas de trabajo. «Y tú me has dado un hogar», respondió con voz quebrada. «Una familia». En ese momento, un ruido en la entrada de la cueva los alertó. Ambos se levantaron rápidamente. Easton tomó un cuchillo, preparada para defender el refugio si fuera necesario. Una figura se recortó contra la luz de la luna. Era Baishan, exhausto y con una herida en el brazo, pero vivo. «Los soldados se han ido», anunció. «Podemos volver». La noticia fue recibida con alegría contenida. Nadie gritó ni celebró ruidosamente, conscientes aún del peligro potencial, pero el alivio era palpable en todos los rostros. «¿Taza?», preguntó Nakosé. «¿Los demás?» «Todos bien», respondió Baishan. «Logramos desviar a los soldados hacia el norte, haciéndoles creer que todo el grupo había huido en esa dirección. Después de 2 días de búsqueda infructuosa, decidieron regresar a su cuartel». Easton se acercó a examinar la herida del joven guerrero. «No es grave», determinó después de limpiarla, «pero necesitará hierbas para prevenir la infección». Baishan la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Has cambiado», comentó repitiendo sin saberlo las palabras de Nakosé. «Todos cambiamos», respondió ella simplemente aplicando un emplasto de hierbas sobre la herida. «Es la única forma de sobrevivir». Al amanecer, el grupo emprendió el regreso al asentamiento. El camino de vuelta parecía más corto, aligerado por la esperanza del reencuentro. Easton y Nakosé caminaban juntos, como al principio, pero ahora con un vínculo forjado en la adversidad y el respeto mutuo. Al llegar, encontraron que Taza y los demás ya habían comenzado a reconstruir el asentamiento. Las viviendas, que habían sido parcialmente desmanteladas antes de la huida, volvían a levantarse. La vida continuaba, como siempre había hecho para los Ndé, a pesar de todas las dificultades. Esa noche, el consejo se reunió alrededor del fuego central. Por primera vez, Nakosé pidió que Easton lo acompañara. La joven se sentó a su lado, consciente de las miradas que recibía, ya no de desconfianza, sino de curiosidad y respeto. Taza abrió la reunión con un relato detallado de lo ocurrido durante la separación. Después, miró directamente a Easton. «Nos han dicho que guiaste con valentía a nuestros ancianos y niños hasta las cuevas», dijo, «que cuidaste de ellos con sabiduría y compasión». La joven bajó la mirada, incómoda ante el elogio público. «Solo hice lo que debía hacer», respondió, «lo que Nakosé me enseñó». El anciano sonrió, orgulloso. «Cuando esta joven llegó a nosotros», dijo dirigiéndose al consejo, «muchos la vieron como un problema, un castigo, yo incluido al principio, pero he aprendido que a veces lo que parece un castigo es en realidad un regalo. Easton ha demostrado ser una verdadera hija de los Ndé, a pesar de venir de otra banda. Ha aprendido nuestras costumbres, ha honrado nuestras tradiciones y ha ganado el derecho a ser una de nosotros». Un murmullo de aprobación recorrió el círculo. Taza asintió solemnemente. «El consejo está de acuerdo», declaró. «Easton ya no está bajo custodia. Es libre de quedarse o marcharse, como cualquier miembro de nuestra comunidad». La joven sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Era libre, por primera vez desde que había llegado. Podría irse, buscar a otros Chiricahua, intentar reunirse con lo que quedara de su pueblo. Miró a Nakosé, cuyo rostro mostraba una mezcla de orgullo y resignación, como quien se prepara para otra pérdida. «Mi lugar está aquí», dijo Easton con voz clara. «Si me aceptan, quisiera quedarme y seguir aprendiendo de Nakosé. Quisiera ser parte de esta comunidad y contribuir a preservar nuestras tradiciones». La alegría iluminó el rostro del anciano. Taza sonrió, asintiendo con aprobación. «Así será», declaró. «A partir de hoy, Easton es una de nosotros». La reunión continuó discutiendo otros asuntos, pero Easton apenas escuchaba. Su mente estaba ocupada asimilando lo que acababa de suceder. Había encontrado un hogar,
una familia, un propósito. El camino no había sido fácil, pero cada paso la había llevado a este momento. Más tarde, de vuelta en la vivienda que ahora compartían por elección y no por obligación, Ishton ayudaba a Nakosé a preparar la cena. «Estoy orgulloso de ti», dijo el anciano, mientras avivaba el fuego. «Has recorrido un largo camino en poco tiempo». «Tuve un buen maestro», respondió ella con una sonrisa. Nakosé la miró con afecto paternal. «No fue solo mi enseñanza», dijo. «Fue tu corazón. Siempre tuviste la fuerza y la sabiduría dentro de ti. Solo necesitabas recordarlo». Ishton reflexionó sobre sus palabras. Pensó en la joven asustada y enojada que había sido cuando llegó, en cómo el miedo y la pérdida la habían endurecido, haciéndole olvidar quién era realmente. «Cuando me entregaron a ti como castigo», dijo finalmente, «pensé que sería el fin de mi libertad. No entendía que la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en saber quién es uno realmente». El anciano asintió, complacido. «Esa es una sabiduría que muchos nunca alcanzan, ni siquiera en una vida larga como la mía». Fuera, la noche había caído por completo. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado, como habían brillado durante incontables generaciones sobre los Ndé, guiándolos a través de tiempos de abundancia y escasez, de paz y guerra, de pérdida y renovación. En la pequeña vivienda, el fuego proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Nakosé sacó la figura de águila que Ishton le había regalado y la colocó en un lugar de honor junto a otras pocas posesiones preciadas. «Cada mañana, cuando despierte y vea esta águila», dijo, «recordaré que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay espacio para el renacimiento». Ishton sonrió, sintiendo una paz que no había conocido en mucho tiempo. El camino que tenía por delante seguiría siendo difícil. Los peligros no habían desaparecido. La lucha por preservar su cultura en un mundo cambiante continuaría. Pero ya no estaba sola. Tenía un pueblo, un hogar, un propósito. Y tenía a Nakosé, el anciano que había sido castigado con su custodia y que la había acogido con más amor del que cualquier hombre joven hubiera podido ofrecer. El hombre que le había enseñado que a veces lo que parece un castigo es en realidad el regalo más precioso. Mientras las llamas danzaban, ambos guardaron silencio, disfrutando de la sencilla alegría de estar juntos, de haber encontrado familia en el lugar más inesperado, de ser parte de algo más grande que ellos mismos. La eterna historia de su pueblo, los Ndé, la gente que seguía resistiendo, adaptándose y sobreviviendo, como habían hecho desde el principio de los tiempos. Y en ese momento de quietud compartida, ambos supieron que, pasara lo que pasara, el espíritu apache seguiría vivo, transmitiéndose de generación en generación como las estrellas que brillaban eternas sobre las montañas que siempre serían su hogar.